Domingo tercero del tiempo ordinario, Evangelio de San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, y estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre, a Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este evangelio que acabamos de escuchar pertenece, es el capítulo primero de Marcos, y son las primeras palabras que Jesús dice cuando inicia su misión pública, ¿no? Su predicación. Y vamos a puntualizar algo que nos va a llevar por la catequesis. ¿Qué significa eso del tiempo se ha cumplido? ¿Qué significa? Que ya no tenéis que pedir por el Mesías, ya no tenéis que suplicar, ya no tenéis que llorar en el templo un día y otro día. ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Bueno, aquí estoy. El Mesías está entre vosotros, soy yo, el Cristo, el ungido, el que estáis esperando de generación en generación. Y mi hoja de ruta solo tiene 4 palabras nada más, o 5 o 6, nada más. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta es la hoja de ruta de Jesucristo. De la misma forma que Él cree y confía en las palabras que el Padre le da para jalonar su misión paso a paso, etapa a etapa. Esto nos lo ofrece también a nosotros como fuente de toda conversión y fuente del discipulado. Es un creer que significa apoyarse, significa hacer tuyas las palabras de Jesucristo, de la misma forma que hizo suyas estas mismas palabras que el Padre le dio a él, como repetidamente lo dice a lo largo del Evangelio, y que a mí me lo habéis oído ya varias veces, ¿no? Como ya bien sabéis, ¿no? Vamos a ver. Jesucristo no les dice, Jesucristo: ya estoy aquí, el que vosotros esperabais. Vamos a ver, una lista de promesas que vais a hacer, una lista de compromisos que vais a hacer, No, que eso sin querer en el Evangelio es agua de borrajas. Sí, es paja que se la lleva el viento, como dicen los profetas. Creed, haced vuestro el Evangelio, dejad que Jesucristo os ponga tatuado el Evangelio en vuestra alma, en vuestro corazón. Eso es la conversión. Eso es estar de cara a Dios, no de espaldas. De espaldas salieron Adán y Eva en el paraíso, de espaldas a Dios. De espaldas, dicen muchas veces los profetas y los salmos: Israel, te has puesto de espaldas. Mucho sacrificio, mucha oblación, pero a la hora de escuchar a Dios no te interesa y te pones de espaldas. Intentas encubrir tu mentira haciendo sacrificios y holocaustos. Jesucristo ya nos llama a la verdad, que es la primera predicación que hace. Que nadie se lleve a desengaños, La primera predicación que hace Jesucristo es: volveos junto a mí, basta ya dejar de espaldas. Y encima encubriendo el estar de espaldas con un montón de sacrificios, oblaciones, renuncias, sacrificios y no sé qué cosas. ¿Lo otro es bueno o es malo? Lo otro vendrá después como un proceso de lo primero, que es: ponte delante de mí, ponte cara a cara conmigo, porque yo he venido del Padre a ponerme cara a cara contigo, no para censurarte, sino para salvarte. No para demonizarte, sino para hacerte discípulo mío. Y solamente hay un camino, que nadie os engañe, porque nadie sabe más que Jesucristo, Por muchas revelaciones que haya por ahí, nadie sabe más que Jesucristo. Las primeras palabras de Jesucristo no admiten la menor interpretación que esta: convertíos, volveos hacia mí,
y creed en el Evangelio. Haced vuestro el Evangelio. Porque mirad, os amo tanto, diría Jesucristo, que he venido del Padre. Y no he venido del Padre para dar un paseíto por el pueblo elegido. Y no he venido del Padre, qué sé yo, para decir, hoy qué bien lo hacéis todo. No, no he venido del Padre para eso. No he venido para recibir agasajos, porque los hombres se agasajan unos a otros haciendo más fuerte el reino de Satanás en el corazón de ellos. Uy, lo que acabo de decir no estaba previsto, pero ya está dicho. Sí, lo dice Jesucristo igual a los fariseos. Buscáis la gloria unos de otros, ¿no? Pues total, si lo dice Jesucristo, creo que lo puedo decir yo también, ¿no? Hombre, no es que lo pueda decir. Es que Jesucristo me ha enviado como sacerdote para hablar sus palabras, no las mías. Y estas son palabras suyas. Bueno, pues convertíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta es la fe que agrada a Dios. Creer en su palabra, hacer tuya la palabra, no poner en tela de juicio tu palabra, su palabra, considerar fiable, es decir, buena para ti su palabra, considerar fiable, es decir, buena para ti su palabra, esta es la fe que agrada a Dios. Cuando uno no considera fiable la palabra de Dios, como le pasó al pueblo de Israel, y nos puede pasar de generación en generación a nosotros, no consideras fiable el Evangelio, no consideras fiable a Jesucristo, no consideras fiable a Dios Padre, no consideras fiable al Espíritu Santo. Pero como eres tan cobarde que no dices esto, haces como Israel. Haces un montón de cosas menos encarar con tu problema esencial. Dios es fiable cuando te habla o no es fiable. Esto es la fe. Esto es la fe. El que encuentra a Dios fiable recibe el 100 por 1 en esta tierra, como dijo Jesús al joven rico, y la vida eterna. Pero esto hay que creérselo, Esto hay que creérselo, que Dios es fiable. Esta, repito, es la fe que agrada a Dios. ¿Qué significa que es la fe que agrada a Dios? Es la fe que le roba el corazón a Dios. Cuando Dios ve a un hombre, a una mujer, que en su pobreza espiritual, en una vida pasada, marcada de remiendos y heridas, o sea lo que sea, que me da igual, ¿por qué me da igual? Porque a Dios también le da igual. Y llega un momento en que se rinde ante la palabra, que se rinde hasta el Evangelio, se está rindiendo ante Jesucristo diciéndole, aquí estoy. Ese día tú has robado el corazón a Dios. Que nadie venga a ponerte problemas de conciencia por lo que hiciste o dejaste de hacer. Que no venga nadie a decirte esto, porque Dios te dice otra cosa. Dios te dice, me has robado el corazón. Padre, esto es muy bonito, pero nada. Esto está en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué queréis? ¿Que yo me invento las cosas? ¿Crees que yo no tengo otra cosa que hacer en mi vida más que inventar cosas? Lo único que tengo que hacer en mi vida, lo esencial de lo esencial, es dejar que Dios me parta la palabra y yo, como misión, os parto la palabra a vosotros. Y os digo una cosa, conforme vais entrando en esto de partir la palabra y lo vais llevando dentro de vosotros mismos, llegará un momento en que Dios os va a dar el don de que vosotros también partáis la palabra para vosotros, os alimentáis del mismo Dios, de la vida y espíritu que hay en sus palabras, como dice Jesús. Y luego todo lo demás que hagáis, como os he dicho muchas veces, alcanzará su plenitud. La adoración a Dios, la Eucaristía, el perdón de los pecados, alcanza su plenitud. Ya no es un trámite, alcanza su plenitud en ti. Porque al dejar que Dios tatuara su evangelio, sus palabras en tu corazón, conforme los va tatuando, tú le vas robando el corazón a Dios. La vida espiritual es algo infinitamente bello. No es que sea bello, es infinitamente bello. No lo perdamos por andar bordeando, sostenido porque no sé qué promesas que sí, que por muy buenas que sean, son letra muy pequeña ante
las letras y palabras que salen de la boca de Dios, que nos dicen el Evangelio es la posibilidad que tiene de robar mi corazón. Esto es lo que Dios te dice hoy en esta catequesis, en este Evangelio, perdón. El Evangelio es la posibilidad que tenemos de robar el corazón a Dios. Bueno, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, habla de modelos de la historia sagrada, es decir, bueno, digamos, modelos o ejemplos, espejos en los que mirarnos, pálidas figuras todas ellas de Jesucristo, como sabéis, pero al ser personajes que jalonaron la historia del pueblo de Israel, el Espíritu Santo infundió en este hombre que escribió la carta a los Hebreos, digo hombre, que a lo mejor fue una mujer, pero bueno, me entendéis, ¿no? Ante Dios somos totalmente iguales todos. Lo digo porque en el pueblo de Israel hubo mujeres profetas, ¿no? Llenas de Dios, como Judith, como Esther, como Ruth, etcétera, ¿no? Pero bueno, no entremos en esto ahora porque la catequesis va por donde va. Es importante para otro momento, pero la catequesis va por donde va. Bueno, cuando habla de estos patriarcas, pon, digamos, una especie de sello en la que dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque ya habla uno de ellos, de Enoc, lo voy a enterar ahora en su figura, porque se nos va la catequesis, dice que la Escritura da en su favor el testimonio de haber agradado a Dios. Lo mismo da decir haber agradado a Dios que robarle el corazón. Es exactamente lo mismo, ¿vale? No, yo no voy con poesías y poemas porque mi misión no es engañar a nadie ni atontar a nadie. Yo hablo desde lo que el Señor nos ha dicho y aquí está en el capítulo 11. ¿Qué os parece, por ejemplo, puesto que esto se aplica a todos los patriarcas, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo? ¿Cuántas razones humanas tendría Abraham para decir, no puede ser, me he equivocado, no he oído bien, yo creo que ha sido una ilusión, yo creo que ha sido un mal sueño, yo creo que ha sido, no sé, ya me he fanatizado tanto que a lo mejor esto no puede ser, no puede ser, no puede ser? Esta es la epístola de ese santo, ¿cómo se llama ese santo? Exactamente, Lucifer, Satanás. Esa es la epístola que nos dice cuando no queremos obedecer al Evangelio. Esto no puede ser así, no puede ser a mí. Bueno, llama a santo Satanás en plan de, ¿sabéis, no? Exactamente, de burla. El problema es que le consideramos santo cuando le hacemos caso. Ese es el problema que hay detrás. Y eso ya no es una burla. Eso ya no es una burla. Exactamente. Bueno, pues Abraham creyó que Dios era fiable. Él no sabía lo que iba a pasar. Lo único que sabía es que iba a bajar del monte con su hijo. No sabía cómo. Ni le preguntó. Ya no hacía falta. Abraham ya conocía a Dios. Como ya conocía a Dios, sabía que él iba a hacer algo. Él no sabía cómo, ni tampoco era quien para pedirle, decirle qué iba a hacer. Sabía simplemente que lo iba a hacer. Y esto es el Evangelio para ti. El Evangelio te va a dar el 100 por 1 y la vida eterna. No sabes cómo, pero lo va a hacer. Y ya sabéis lo que pasó. Apareció la figura de Jesucristo en la forma de ese carnero, de ese cordero, que fue ya una catequesis para toda la eternidad, para nosotros. Lo importante es lo que le dijo Dios. Detente, Abraham, cuando ya iba a clavar el cuchillo. Ahora ya sé que me amas. ¿Qué te parece? Una cosa es que digamos a Dios que le amamos, y a lo mejor Dios no lo tiene mucho en cuenta de que me amas. Te amas a ti mismo, nada más, hombre. Te amas a ti mismo, nada más. Me estás utilizando de mala manera para tranquilizarte. Pero Dios a Abraham le dijo, ya sé que me amas. Me consideras de fiar. Soy alguien de fiar para tu corazón. Y cuando Dios es alguien de fiar para ti, tropezón a tropezón obedeces. Tropezón a trompezón. Porque el demonio existe para ponerte piedras en el camino. Algunas
las podrás saltar, otras te darás contra la piedra, pero el Señor te levantará porque sabes que estás caminando de cara a la fe. Así que tranquilo, no eres impecable, ni tienes por qué ser impecable. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Dios no escogió a los impecables, como en el Evangelio de hoy, a Pedro y a Andrés y a todos los demás. Luego hablaremos algo de ellos, que nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque Dios es libre para hacer una obra suya, una creación, en un barro que podríamos llamar un barro infumable, un barro despreciable, como fueron los 12 apóstoles, y los sucesores y toda la iglesia y todos los discípulos de Jesús. ¿Cuál fue el mérito de los santos? Dejarse hacer por Dios. Porque lo demás, por lo demás, en cuanto a remiendos, tantos como tú y como yo, pero se dejaron hacer Dios y convirtió sus remiendos en una vestidura nueva. Revestidos de Jesucristo, como dijo San Pablo. Y tantas veces dicen los santos padres de la Iglesia. Pues así es. Vamos a ver que esto es muy importante, ¿no? El Evangelio es la posibilidad que tenemos de agradar a Dios. Él lo va actuando dentro de ti porque tú dejas sus manos libres para que te lo escriba, para que te lo grabe, para que lo tatúe en tu corazón. Tú le dejas las manos libres diciendo aquí estoy. Le dejas las manos libres. No puedes decir a Dios aquí estoy, pero no, deja el pero. Porque entonces el pero, ahí no hay ningún aquí estoy. Cuando tú dices un pero, sigues marcando distancias con Dios. Tú y yo, ¿qué te crees? ¿Que yo soy mejor que tú? Venga, hombre. Me da hasta la risa solamente pensar eso. Que no, hombre, que no. La palabra de Dios, las palabras de Jesús, riegan el huerto de nuestra alma. Escuchemos lo que dice Dios por medio del profeta Jeremías cuando anuncia la vuelta del destierro. Dice, es capítulo 31. En aquel tiempo, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Y así dice Yahvé, halló gracia en el desierto, en el pueblo que se libró de la espada. Israel va a su descanso. De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, y por eso he reservado gracia para ti. ¿Qué os parece? Antiguo Testamento. ¿Qué os parece, no? Nos vamos detrás de poesías y poemas que vemos por ahí, de un tipo que escribe tan bonito y tal, que me parece muy bien, y que habla unas cositas de Dios maravillosas y tal. Está ya todo escrito en la Escritura, está todo ya en los profetas y en los salmos. Me parece muy bien que esta gente beba de los profetas y de los salmos y diga cosas maravillosas, pero la fuente es la fuente. ¿Y la fuente cuál es? Dios, que habló por Jeremías. De lejos, cuando yo estaba herido por mis pecados, de lejos, como el hijo pródigo, que de lejos quiso volver a la casa del Padre. Yahvé se me apareció. ¿Y qué me dijo? Con amor eterno te he amado. Y por eso he reservado gracia para ti. Esto es el capítulo de Jeremías 31, del versículo 1 al 3. Doy un salto para no emplear toda la catequesis en este texto, ¿no? Pero que es muy bonito cuando dice, en el versículo 11 y 12, ¿no? Dice, porque ha rescatado Yahvé a Jacob y le ha redimido de la mano de otro más fuerte, ¿sí? De Babilonia. Claro. Vendrán y darán hurras en la cima de Sión y acudirán al regalo de Yahvé, al grano, al mosto, al aceite virgen, a las crías de ovejas y de vacas, ¿no? La imagen de la prosperidad en un mundo, digamos, rural, campesino, ¿no? Como era la sociedad, aquel tiempo es un 90%, ¿no? La imagen de la prosperidad, pero miras cómo termina. Y será su alma como un huerto empapado. No volverán a estar macilentos. Su alma estará como un huerto empapado. La palabra de Dios que es como la lluvia, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Un huerto empapado, un huerto regado. Y ahora sí, con estos textos, para que veáis que no hay ninguna diferencia pues, en la palabra de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento proclama, el Nuevo Testamento es su cumplimiento
en toda la plenitud. El huerto empapado, y leemos la parábola del sembrador. Dice Jesús, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Lo hace un poquito salteando, ¿no? Que dice así, está explicando, ¿no? Lo sembrado a lo largo del camino, ¿no? Dice, es aquel que oye la palabra del reino y no la comprende, y viene el maligno, Satanás, y se la arrebata. Y así va diciendo las persecuciones, tribulaciones, tengo la palabra ala. Ante una persecución, tribulación, afanarse de las cosas de este mundo, estar ocupado en todas las cosas menos los que tienes que estar, como María, la hermana de Marta, etcétera, todo esto, y la palabra queda sin fruto. No agradas a Dios. La palabra queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena, huerto regado, es el que oye la palabra, la comprende y ese da fruto. Vamos a ver, está la palabra comprender. Porque claro, como hay gente que sabe más que Dios, sí, cuando interpretan la palabra como les da la gana es porque saben más que Dios. Sobre todo cuando interpretan estas cosas del Evangelio que parece que te tocan en una llaga viva en la piel, ¿no? Pues dice, como el maligno, dice, arrebata la palabra del reino porque no la comprende. Hombre, ¿qué culpa tiene el pobre hombre si es un hombre sin estudios? ¿Cómo que hombre sin estudios? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está diciendo Jesús? No, es que no tiene que ver nada con eso, ¿eh? Que hay gente que se sabe la Biblia de memoria con 4 doctorados y no comprende la palabra. Sí, Dios va por otra parte. Ay, Padre Antonio, usted está muy fuerte hoy, pero si nos lo explica, por favor. Bueno, nos lo va a explicar los apóstoles mejor que yo, ¿vale? ¿Qué os parece lo que viene ahora? Preparaos, que es una bomba. Para que se nos quiten las excusas, a vosotros y a mí. Jesús hace un anuncio de la pasión a los apóstoles y dice, esto es Marcos 9, del 30 en adelante. Sucedió, y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos, iba predicando el Evangelio, ¿no? Y les decía, entre cosas que le iba diciendo, esto le quedó grabado a Marcos y lo escribió, le quedó grabado porque el Espíritu Santo sabía qué era lo que tenía que escribir para nosotros, transmitirlo, mejor dicho. Dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán. A los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. No lo entendían, tampoco ellos lo entendían. Pobrecitos, ¿no? Hombre, claro, eran pescadores, no tenían letras, en fin, en la sinagoga a lo mejor iban cuando podían, vete tú a saber. Pobrecitos, ¿no? Pues entendía, hay que tener esa piedad con ellos. Una miércoles, que por la cosa no va por ahí. Porque, ¿qué dice después? Dice, ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Y el versículo siguiente dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? ¿Sí? Cuando él les iba enseñando, ¿de qué discutíais? No era de qué hablabais, ¿de qué discutíais? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Así es imposible entender nada. Quizás es por eso que tú no entiendes el Evangelio tampoco. Porque tu guerra en tu corazón es otra. Discutían quién era el mayor, el más importante, la gloria humana. Cuando el corazón es un desván, es un trastero lleno de vanidades, es inútil, nunca entenderás a Jesús. Mientras tu corazón sea un trastero, donde acumulas vanidades una tras de otra, porque te da la impresión de que sin esas te mueres, tu vida es todo menos vida. Eres esclavo de unas vanidades que no te llevan a ninguna parte. Esclavo de muchas cosas. Pues esta es la cuestión. Y mientras tengas esas vanidades no lo entenderás o te gustará el Evangelio, pero esas vanidades tienen forma de honra humana, esas vanidades porque no aceptas una humillación en público por el nombre de Jesucristo, no aceptas una tribulación, no aceptas una prueba, no aceptas nada. La vanidad de las riquezas, muchas cosas más. Por eso los pobres nos ayudan a vivir el Evangelio.
Los pobres son personas que Dios pone a nuestro lado para que podamos entrar de lleno en el Evangelio. Y es tan fácil esto de hoy día de ayudar a los pobres y que la mano derecha se entere a la izquierda. Tienes un buzón en tu parroquia, ¿no? De Cáritas, mete un sobre. Por favor, sin membrete. Que no sea un sobre que diga Pepito Fernández, consultor de no sé cuánto, jolines. Después te ponen un monumento en la iglesia. Pero Dios te despreciará. Porque lo hiciste por ti, solamente por ti y nada más que por ti. Bueno, esto, mis queridos, ¿por qué lo digo así? Porque todos hemos pasado por ahí, porque el demonio es nuestro mayor adversario. Que utiliza aparentemente cosas buenas que hacemos, entre comillas aparentemente buenos, para hundirnos más en su reino, en su principado de miércoles. Porque al final no queda nada. Solo el que está en Dios permanece en Dios. Bueno, seguimos adelante, ¿no? En la catequesis, ¿estáis bien? ¿O necesitáis respirar un poco? Bueno, tranquilo, respirar hondo que la cosa continúa. Es muy bonita esta catequesis, hombre. Es una libertad. Ahora ya sabes por qué no entiendes el Evangelio. Por lo mismo que no lo entendieron los apóstoles. Que Jesucristo resucitó y los recogió de esa porquería en que vivían. De impecables, nada. Auténticos chorizos, como decimos en España. Y ahora me dirán toda esta gente de América, padre, ¿qué significa esto de chorizos? Bah. Quizá corruptos podía ser. Sí, tenían la mente y el alma corrompida. Sí, exactamente. Así. Así es. Así nos coge el Señor. Así nos escoge el Señor. ¿Qué os parece? Con este currículum que tenemos, nos escoge el Señor. Si esto no es amor, vete a buscar un amor por ahí, a ver quién te recoge conociendo las vanidades que hay dentro de ti. Solo Dios. Y te las quita, una a una, sin violentarte, cerrando heridas, besándote cada vez que te quita una de estas, sí, abrazándote. Porque murió por ti, se entregó por ti, que esto fue lo que terminó a San Pablo. San Pablo se cayó del caballo en su primera conversión. Y se cayó de todas sus vanidades, estrepitosamente, cuando entendió qué significaba que Dios había muerto por él. Se entregó por mí, se entregó por mí, se entregó por mí. Parecía como que si esa fuera ya, digamos, la piedra de entrada de toda su predicación. Así es. ¿Os vais a perder una vida tan bella por no fiaros del Evangelio de Jesús? Es muy importante que las primeras palabras de Jesús, es decir, ya estoy aquí, el tiempo está cumplido. Ya no lloréis por mí, ya estoy aquí. Convertíos y creed en las palabras que mi Padre me dice para vosotros. El Evangelio, la buena noticia para vuestro corazón. Buena noticia porque os liberará. Buena noticia porque arrancará de vosotros todas las malas hierbas. Buena noticia porque por mi palabra podéis palpar con vuestras propias manos el amor que Dios os tiene. Así es. El único problema, ¿cuál es? Que tenemos que creer, que ojalá creamos que esto es verdad. El Evangelio es un escándalo para los necios. Necios, sumamente necios, fueron los apóstoles una y otra vez. Cuando Jesús les iba diciendo los pasos de su misión, sobre todo estos pasos, digamos, donde ya entra en la perversión de Israel contra él. Cuidado, la perversión de Israel contra Jesús es una imagen de la perversión de toda la humanidad en contra de Dios. El odio del mundo a Dios, porque tiene un padre de la mentira que se llama Satanás. ¿Vale? Exactamente. Los apóstoles sumamente necios. Jesús les habla y ellos a lo suyo.
a lo suyo. ¿Quién es más importante? ¿Santiago? Y Santiago diría, ¿quién es más importante, Juan? Pues Juan es mi hermano. Si más tonto no puede ser, ¿cómo ser más importante? Hombre, por favor. Si pega cada rabieta cuando la cosa no le sale bien, hombre, que yo le he oído gritar una y otra vez por tonterías. Y el Pedro de Andrés diciendo lo mismo. Y el Mateo no sé cuánto. Y el otro diciendo de Mateo. Este se pasó toda su vida extorsionando a la gente como publicano y ahora quiere ser el primero. Pero bueno, ponte a la cola, chaval, que pareces tonto. ¿Os estáis riendo? Pues no hay que reírse, porque este es nuestro lenguaje. Cuando el Señor nos llama. No nos riamos. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo en tu grupo parroquial, en tu movimiento parroquial, o en la comunidad en la que vives? Así somos, chicos. Qué paciencia la de Dios. Ya decía San Francisco que el don más importante, que digamos, el atributo más importante de Dios era la paciencia que tiene con nosotros. Porque mira que nos coge tontos, mira que nos coge tontos. Tontos. Parece que como si el demonio, ha plantado ante toda la humanidad una mega macro universidad. Y de aquí, los que entran aquí, salen tontos de solemnidad todos ellos. Y como la entrada está llena de colores y lucecitas, entramos todos. Ay, Señor y Dios mío, cuánto nos ama Dios. Nos recoge recién salidos de la universidad y nos dice, de esta universidad de Satanás, y nos dice, venid conmigo, os haré mis discípulos, yo os haré llegar a ser mis discípulos. Todos los verbos que indican las fases de la creación, igual que unas fases de creación en el mundo, ¿sabéis? Están las fases de la creación del discipulado. Yo os haré crecer, yo os haré llegar a ser. Yo empiezo y yo termino. Yo soy el alfa y la omega de vuestro discipulado. Jesucristo sabe muy bien que su evangelio es un escándalo para los necios. ¿Quiénes son los necios? El que se equivoca y no sabe hacer las cosas, el que no sabe trabajar, el que no aprueba un curso, eso tiene otro nombre que ahora no me meto yo. El necio es aquel que es bueno en apariencia. Uy, padre, nos ha tocado a todos. Bueno, también me ha tocado a mí, me aguanto. ¿Qué os parece? También me ha tocado a mí, me aguanto. ¿Y qué pasa cuando te toca a ti? Y dice, Señor, este soy yo. Ya estás robando el corazón a Dios. Quedaos con la parte buena de la catequesis. Bueno, la catequesis es toda buena, pero esa parte de la puerta abierta, siempre que hay en cada catequesis, por muy fuerte que parezca, quedaros con la puerta abierta. Cuando iluminas, cuando te dejas que la palabra de Dios ilumine dentro de ti tu necedad, y dices, ese necio soy yo o he sido yo, estás robando el corazón a Dios, lo estás robando. Como sigas siendo bueno en apariencia, por eso no va contigo, pues adelante. ¿Quién soy yo para juzgarte? Digo, adelante. A ver hasta dónde llegas. Adelante. Adelante. Solamente que el necio nunca comprenderá el Evangelio, igual que los apóstoles, no comprendían. Y no comprendían porque Jesús hablaba en un idioma, que era el idioma de Dios, y ellos hablaban el idioma de los hombres. A ver quién era el más guapo, el más importante, el más simpático, el más agradable, el más. En fin. Si para ti el Evangelio es fuente de vida, tú ya no estás en la macro universidad de Satanás. Ya has desertado de esa universidad. Emprendes un camino nuevo de la mano de la sabiduría de Dios. Si quieres la podemos llamar la Universidad del Cielo, pero es poco. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Ya estás de la mano de Dios. El día que tú creas que el Evangelio es para ti, la fuente de vida, es el nuevo barro, por llamarlo así, con el que Dios te crea como discípulo, tu alma será un huerto regado. Tú eres ya
¿Os acordáis de la parábola de las vírgenes necias y de las sabias? Tú ya eres una virgen necia. Tu alma ya ha alcanzado la sabiduría. Eres una virgen sabia. He dicho necia antes, ¿no? Perdóname. Eres ya una virgen sabia. Palabras que están dichas por la boca del Hijo de Dios. El necio siempre será una virgen necia. Necia. Nunca entenderá la luz de Dios. Tiene una lámpara preciosa, la mejor del Corte Inglés. Se fue al Corte Inglés, deme la lámpara más cara, aquí tiene usted, esta que viene que tiene piedras preciosas de no sé dónde, 825.000 euros. Démela que quiero agradar a Dios. Tócate las narices. Si no está encendida no vale para nada. Si no está encendida no vale para nada. Vamos a ver que Jesús dice aquí una cosa. Me encanta hablar así de Jesús, ¿sabéis por qué? Porque Jesús, por más que mete el dedo en la llaga, nunca condena. Siempre deja abierta la puerta. Siempre te deja la promesa. Tu alma será un huerto regado que dará frutos de vida eterna. Que dará frutos de vida eterna. Tu alma siempre será un huerto regado. Y repito, por mucho que hayas pecado, por muchos remiendos que haya en tu vida, no creo que haya tantos como los que tuvo San Pablo, pero por muchos que haya, Dios te dice, aquí estoy, vamos a caminar juntos, soy tu buen pastor, no voy a poner remiendos en tu vida, te voy a hacer totalmente nuevo, te voy a quitar esa vestidura vieja que tienes, que tú creías que era muy esplendorosa, pero nosotros desde arriba la hemos visto siempre vieja y detestable. Tú mismo te la vas a quitar, porque en tu libertad tú mismo te darás cuenta de hasta dónde te lleva esa vestidura. Te darás cuenta de que es una vestidura que son solamente remiendos estúpidos. Tú mismo te la arrancarás y entonces, en la misma medida que tú te la vas arrancando, yo te voy vistiendo de mí. Vestíos de Cristo, dice San Pablo, la vestidura del Evangelio de Jesús. Es infinitamente bello el Evangelio. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que toda la infinitud de Dios está en el Evangelio? Que toda la infinitud del amor de Dios está en el Evangelio. Que toda la infinitud de la sabiduría de Dios está en el Evangelio. Que toda la infinitud del amor de Dios está en el Evangelio. Y así podemos decir una y detrás de otra. Y la infinita belleza de Dios. Y el Evangelio, cuando Dios te lo abre, exhala el perfume de Dios, ese perfume que nunca has oído en ninguna parte, porque es el perfume de lo alto, el perfume de Dios. Todo esto Dios te lo pone a tu disposición con una declaración de intenciones. Ya al principio, convertíos y creed en el Evangelio. Y os daré a comer mi misterio, el misterio de Dios. Será el alimento de vuestra alma. Conoceréis el rostro del Padre, y me conoceréis a mí. Y tendréis todo, y habréis alcanzado todo. Bueno, lo primero que hacemos ante el Evangelio, vamos a verlo a la luz del Salmo 40, Nos va a llevar ahora el Señor por aquí, ¿sí? Vais a ver algo bellísimo, ¿no? Este salmista que empieza diciendo: en Dios puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esto lo dice el salmista, ¿no? Y tú dices, un poquito para que veamos un poquito, que el Señor nos dé Espíritu Santo para interpretar la palabra, porque os voy a decir ahora una cosa, que es tan evidente, pero cuando rezamos de corrida no nos enteramos. Es más que evidente, pero cuando rezamos de corrida, rezas para ti, no para Dios. Empecemos por ahí. Cuando rezamos de corrida, porque hay que rezar, porque hay que hacer laudes, rezas para ti, no para Dios. Y de hecho, las primeras palabras de este salmo que dicen, es un hombre que por lo visto está viviendo la tribulación propia de quien sigue a Dios. La tribulación de los discípulos, ¿no? Es una profecía para nosotros, ¿no? ¿Y qué dice? En Dios puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Es una profecía de la encarnación de Dios. Se inclinó hacia mí.
Se hizo Emmanuel, se hizo Dios con nosotros. Ay, Padre, ¿usted cuánto sabe? Oye, mira, no me seas berzas. Esto que está escrito, si tú, en vez de decir tengo que rezar, si tú dices voy a estar con Dios con este salmo, te darás cuenta que cuando dices se inclinó hacia mí, Dios está contigo porque se ha encarnado. ¿Ves cómo no hay que estudiar mucha Biblia? Hay que leerlo con los ojos del corazón. Hay que leerlo con la mente del corazón. Sí, Él se encarnó, se inclinó hacia mí. Bueno, y ahora hablamos de Jesucristo en este mismo salmo, ¿no? En que es un poco que nos abre el camino a la fe adulta, a la fe que agrada a Dios. Vamos a ver, Dios no te dice, mira, ahí tienes el Evangelio, o lo tomas o lo dejas. No, este Dios no te está diciendo eso. Te está dando etapas donde tú ves la mano de Dios sobre ti. Y todos los que hemos hecho el camino de Dios estamos haciendo, sabemos que esto es verdad. Han pasado cosas en ti hace 10 años o 15 o 20 en que tú viste que fue una intervención de Dios y te quedaste extasiado y diste gracias a Dios. ¿eh? Y luego el demonio, como es padre de la mentira y sabe mentir, tiene esta astucia, con el tiempo te dirá que fue una casualidad, que no fue para tanto, que bueno, que sí, te emocionaste, te quedaste deslumbrado, te quedaste deslumbrada, pero bueno, ya, que la vida es otra cosa, que no, que eso hay que retenerlo. Son pasos de Dios en tu vida, lo que la Biblia llama memoriales, intervención de Dios en tu vida. ¿Eh? Israel, ¿por qué dio la espalda a Dios? Porque los memoriales que tuvo, los echó a perder. Empezó a decir que el paso del Mar Rojo, pues que hubo un viento de no sé dónde y que se dividieron las aguas y las 10 plagas de Egipto como pasa en todas partes y que cuando cayó el maná en el desierto pues fue porque no sé qué cosas y tal. Y obedecieron a Satanás porque dejó que Satanás eliminara sus maravillas, las maravillas que Dios había hecho en él. Y cuando tú olvidas las maravillas, estás ya de espaldas a Dios. Ya su palabra no te llega porque tú no has querido que te llegara. Porque cambiaste las maravillas de Dios en cosas normalitas, sí. Fue una cosa extraordinaria, como el que le toca a la lotería. Eso es fantástico. Ahora resulta que Dios es un lotero, ¿no? O ahora resulta que Dios es un lotero que te dio el número premiado. Venga, hombre, por favor. Por favor. No des tantas cartas de triunfo a Satanás cuando dices estas tonterías. Pues dice, ¿cuántas maravillas has hecho, Señor? ¿Qué designios con nosotros? No hay comparable aquí. Está hablando de las maravillas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Yo quisiera publicarlos y pregonarlos, mas su número es de toda cuenta. Y continúa. Aquí es donde metemos, convertíos y creed en el Evangelio. Aquí es donde lo ponemos, ya preanunciado. Dice aquí el salmista, profetizando sobre el Mesías, no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. ¿Os das cuenta que de las maravillas del pueblo de Israel aterriza a las suyas, a lo que Dios ha hecho con él? Me has abierto el oído. Me has abierto el oído. Ya soy hijo de la sabiduría. Este salmista lo dice, ha pasado de ser necio a ser sabio, porque tiene el oído abierto. Y deja que la palabra fluya tal y como es y se queda grabada en su corazón. Es una profecía que se cumplirá en toda su plenitud en Jesucristo, como bien sabéis. Ni sacrificio ni oblación querías, pero me has abierto el oído. Y cuando tengas el oído abierto, y cuando tengas un corazón de virgen sabia, un alma de virgen sabia, Dios no se va a molestar porque hagas sacrificio ni oblación. Hoy podríamos decirlo en qué, pero que te vayas a una procesión, que pertenezcas a una cofradía, que hagas 4 novenas al año, o 5, o las que te dé la gana, pero con el oído abierto, para que todo esto que haces vaya hacia Dios. No se quede atrapado en la hoguera de vanidades que hay en tu corazón cuando no está tatuado por la palabra, cuando no está tatuado por el Evangelio. ¿Veis que
No hace falta que yo diga las cosas altisonantemente. Las ha dicho ya. Todo está en la Escritura. Yo no estoy inventando nada. Ni sacrificio, ni oblación querías, pero me has abierto el oído. El Evangelio es la espada, donde ya no te van a circuncidar el prepucio como al pueblo de Israel, sino va a circuncidar tu corazón para que pueda grabarse en él el Evangelio. ¿Qué os parece? Ay, padre, qué cosas más bonitas. Dice, no, yo no digo nada bonito. Todo esto que os digo está escrito. Todo. Yo no estoy inventando nada. Hay textos de la Escritura, que ahora lo voy a por ellos, porque si no se nos va la catequesis, en que dicen los profetas, circuncidad vuestro corazón, no vuestro prepucio, circuncidad vuestro corazón. Está todo escrito. Y viene Jesús con la espada de la circuncisión. Convertíos y creed en el Evangelio. Y se va a circuncidar el corazón para que en él pueda ser escrita la palabra de Dios. Pueda ser escrito el Evangelio. Y con el oído abierto dijo entonces, heme aquí que vengo. Dije, aquí estoy. Con el corazón circuncidado ya puedes decir, aquí estoy. Con el corazón ya puedes decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Heme aquí que vengo. Dice, se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Hoy, Dios mío, en tu palabra me complazco en el fondo de mi ser. ¿Veis que como todo el Evangelio de hoy está aquí profetizado, Convertíos y creed en el Evangelio. Tened el oído abierto ante mis palabras. Se me ha prescrito en el rollo del libro. Habla del libro en singular. Del único libro. Entonces no había libros, eran pergaminos, porque no había libros en el sentido de que libros impresos, lo había inventado la imprenta, pero sabemos muy bien por dónde va esta profecía. Tu fuente de espiritualidad se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia se llama el conjunto de libros, que todos ellos son como miles de afluentes que desembocan en un solo libro, Evangelio de Jesús. Evangelio de Jesús. Y la Biblia es la fuente de tu oración, como hemos visto antes en este salmo. ¿Cuántas veces has rezado este salmo? Y no te das cuenta de que estaba hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Se inclinó hacia mí. Y cada vez que Dios te parte la palabra, se está inclinando a su Hijo hacia ti. Cada vez que tú ves cómo se te abre el Evangelio, Jesús se está inclinando hacia ti. Cada vez que tú te estremeces ante este Evangelio diciendo, qué bonito, qué maravilla, esto no había... Si tú ahora te estás estremeciendo, no por mí, porque entonces ya no, ni vale la pena que me oigas más. Ya te lo digo. Si me pones en el candelero, te doy un consejo. No me vuelvas a escuchar porque pobre de ti. Pero si es Jesucristo el que te está estremeciendo, es porque se está inclinando hacia ti. Se está inclinando hacia ti. Y pensar que todo eso nos lo podemos perder porque el Evangelio sea una cosa más en tu vida espiritual. Que no, que el Mesías dice, como profecía, se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Y el primero en recibir el Evangelio fue Jesucristo. Lo que os digo no son palabras mías, son palabras que mi Padre me ha dicho a mí. Eso lo hemos visto otras veces, ¿no? Que está en el Evangelio. Y os lo he dicho otras veces, en otras catequesis. El libro de Jesucristo es su Padre, que le va dando las palabras que son para nosotros. Pero para que esas palabras pudieran cuajar, Jesucristo, palabra del Padre, se entregó a la muerte y muerte de cruz. Se entregó a la muerte y muerte de cruz. Se me has prescrito en el rollo de tu libro hacer tu voluntad. ¿Y qué dice? Bueno, pues como no me queda más remedio, como tengo que salvarme, pues para quitarme 425 años del purgatorio, pues no queda más... No, eso no va con Dios. Déjate de tonterías. No denigres a Dios. ¿Qué dice entonces? Dice, se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Y a continuación dice, oh Dios mío, en tu ley, en tu palabra, me complazco en el fondo de mi ser. El día que la palabra de Dios sea tu complacencia, ya tienes la puerta abierta para poder realizarla dentro de ti.
ya le has dado permiso a Dios para escribirla dentro de ti. Como el Evangelio sea un sacrificio, estás insultando a Dios, ¿vale? Sí, yo también le he insultado muchas veces, que tranquila. Ay, Dios mío, qué espaldas tiene Dios. ¿Qué espaldas tiene Dios? Cuando cargó con la cruz, cargó con todas esas estupideces que hemos dicho más de una vez, y más de dos, y más de 1000. Ahí las cargó, sabiendo lo estúpido y de necios que nos dejó el pecado original, Satanás, y nos deja cada vez que le hacemos caso. Oh Dios mío, en tu palabra me complazco. ¿Qué os parece si hacemos una traducción profética, o sea, es decir, partiendo de la profecía, perdón? ¿Qué os parece si hoy, después de 2000 años, Jesucristo viene y te dice, conviértete y cree en el Evangelio? Y tú le respondes, Señor Jesús, en tu Evangelio me complazco en el fondo de mi ser. ¿Qué pasa? Que ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Alcanzaste la perfecta intimidad con Dios. La tienes. Pues por ahí vamos, y para esto son estas catequesis. Y todas las catequesis que nacen del Evangelio. Todas las catequesis que nacen del pozo de Dios van hacia esto. Del pozo de Dios, no del pozo de los hombres, porque este señor o esta señora saben mucho. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Solamente les falta ponerse un pedestal de mármol para predicar a esta gente. ¡Ay, Señor, qué malo! ¡Qué malito estoy hoy! ¡Qué malito estoy hoy! Pero bueno, la palabra, el libro. Me complazco en tu libro, Señor. En tu libro está tu voluntad y está también tu fuerza. Está también tu alegría. Hasta tal punto está tu fuerza y tu alegría que puedo decirte, aquí estoy, Señor, porque tu Evangelio es complaciente para mi alma. Aquí ya estás convertido. ¡Ánimo! ¿Me falta mucho, Padre? No. ¿Por qué digo que no? Porque si lo deseas, es porque Dios está trabajando mucho en ti. Si deseas esto, es porque Dios ya está trabajando y mucho en ti. A veces alguien puede pensar que el Padre Antonio es muy duro diciendo estas cosas, diciendo ciertas cosas. Bueno, las digo como creo que tengo que decirlas, pero todo eso queda en el trastero y os quedáis con esta. Que si realmente deseáis que el Evangelio sea la fuente de tu complacencia dentro de ti, ya estás muy cerca de Dios. Ánimo pues. Ánimo pues. Deja trabajar a Dios en ti. Deja a Dios trabajar en ti. Déjale. No hay cosa que agrade más a Dios, que tú le digas, Señor, eres fiable, porque tus palabras son de fiar. ¿Sabes quién dijo esto? ¿A que no sabes quién dijo esto? Ya me vais a decir, los grandes santos, San Francisco, San Ignacio, Santa Teresa, San no sé qué, San no sé cuánto. Lo dijo un señor adúltero y asesino y sanguinario, Jope, David, que le dijo, tus palabras son de fiar. ¿No os des cuenta que la medida de Dios es un poco diferente de la nuestra? ¿Y qué pasa? ¿Que David no pecó? Sí, y Dios se lo dijo. Le dijo por medio de Natán que había asesinado. Se lo dijo. Dios no corrió un velo sobre sus pecados. Y David se convirtió. Y llegó un momento que fue tan grande su salto hacia Dios que llegó a decir lo que muy pocos dicen a lo largo de su vida. Tu evangelio es de fiar. Tus palabras son de fiar. Y cuando uno dice tus palabras son de fiar, como dijo Abraham, Dios te dice lo más profundo de tu ser, ahora ya sé que me amas. Y ese día te puedes revolcar hasta en la nieve, en 20 grados bajo cero, porque el fuego que hay dentro de ti derretirá toda la nieve. Así es como Dios te quiere. Os haré llegar a ser discípulos míos. ¿Y qué os parece lo que dice San Pablo? Vamos a ir a San Pablo, que como nunca hablamos de él, ¿verdad que no? Casi nunca, ¿no? ¿Qué os parece cuando dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros?
Esto es Filipenses, 1, 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio. Vosotros cuando difundís esta catequesis, estáis haciendo de San Pablo, que estáis colaborando en la difusión del Evangelio que estáis recibiendo. Sí, lo hacéis. Venga. Sí, lo digo por vuestro bien. Desde el primer día hasta hoy. Y continúa Pablo y dice, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Inició en vosotros la buena obra. ¿Cuál? Yo os haré llegar a ser pescadores de hombres. Que es decir, os haré llegar a ser mis discípulos. Y en San Pablo también, en Efesios, que dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Todas las cosas, llegar a ser discípulo de su Hijo. Sí, lo puede hacer. Efesios 3, del 20 en adelante. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor, por no decir infinitamente mejor, de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en vosotros. Toda la fuerza de Dios está en su Evangelio. ¿No sabíais? Está. Hay la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Así es. San Pablo puede decir esto, ¿por qué? Pues mira, entre otras cosas, porque en él se cumple lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan 8:31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos encontró fuera de su ámbito, nos encontró en el ámbito de la mentira. Sí, con muchas prácticas religiosas y trabajos y tal, que Dios no desprecia, cuidado, no estoy diciendo eso, simplemente que las llena de luz en su momento, que es cuando nos convertimos a su palabra. Si os mantenéis en mi palabra, si os mantenéis en mi evangelio, no es que yo una vez a un sacerdote que dijo, no, sacerdote no sabe más que Jesús, ¿vale? No. Yo recuerdo una vez que alguien dijo, ¿no? En eso de coges tu bien y daros a los pobres, o sea, cada uno tiene que verlo con su director espiritual, Cuidado con un director espiritual que ame el evangelio, Por favor, cuidado. Que no sea un necio, que no sea un embaucador. Pues decía que esto lo decía en sentido espiritual, dar tus bienes espirituales, ¿sí? Tu humildad, tu prudencia, tus narices. Eso es el padre de la mentira, solamente puede decir estas cosas. Y a ti como te interesa, porque no crees en el Evangelio, te interesa ser necio, te interesa que lo interpreten a ti. ¿Por qué? Porque tu Dios es el dinero, déjate de tonterías, hombre. Y lo que vayas a hacer ya lo sabes. Sin que la mano derecha se entere a la izquierda, no se que vaya detrás de una placa memorial. Y repito, esto con la prudencia de tu director espiritual, si es que lo tienes. Y si no, invoca a Dios que te ilumine. Yo la única iluminación que te digo, sin que la mano derecha se entere a la izquierda. Y si eres un hombre casado o una mujer casada que tenéis hijos, puedes hacer solo de lo que sea solamente tuyo, no de lo que es patrimonio de la familia, a no ser que toda la familia esté de acuerdo. Patrimonio que tuyo, ¿qué es? Ese collar que heredaste de tu abuela. Exactamente, por ejemplo. Eso es tuyo. ¿De acuerdo? Eso es tuyo. Y así, quien dice ese ejemplo, dice todos los demás, ¿vale? Quien dice esto, lo importante es esto. Si os mantenéis en mi evangelio, si no lo interpretáis, si no lo vendéis a precio de saldo como algo que no vale para nada, porque lo interpretáis según vuestra perversidad, llegaréis a ser mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios te ama, que Dios ha perdonado todos tus pecados, que Dios ha cambiado tus remiendos por una vestidura nueva, que Dios ya ha plasmado en ti su vida eterna, porque su evangelio son palabras de vida eterna.
Damos gracias a Dios, una vez más, porque yo no he hablado. Amén.